Iniciamos, ok, estoy de acuerdo. Siempre iniciamos con un índice. Lo que vamos a ver en la clase del día de hoy son los criterios sobre salud y enfermedad, eh, personas protegidas con relación a la seguridad social, obviamente, trabajador y familia beneficiaria, que son los protegidos. Vamos a ver el sistema de medicina familiar, por quienes están organizados, por quienes se encargan de este sistema de seguridad social en temas de enfermedad, de medicina. Vamos a ver la evaluación del nuevo sistema de atención médica, cómo se realiza esta evaluación. Vamos a ver los financiamientos y las prestaciones, quienes se hacen cargo de precautelar este derecho en tema de seguridad social. Y vamos a iniciar ya con una definición. Quiero que recordemos lo que es la seguridad social. Nosotros hemos entendido y hemos manifestado como concepto de la definición de seguridad social, que la seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia. Ustedes saben, y conforme a lo que establece la historia y que la hemos revisado nosotros, dentro de la sociedad el ser humano siempre se ha tratado de organizar en mérito a diferentes eventualidades que tiene que sufrir a raíz de su paso por la faz de la tierra. Entonces, lo primero que han hecho y lo que han comprendido es que tienen que protegerse de ciertas eventualidades, en especial el tema de la salud, el tema de los accidentes de trabajo, el tema de maternidad, el tema de fallecimientos, recordarán ustedes. Entonces, por ende, y a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, pues este tema de la seguridad social se ha convertido en un derecho para la sociedad, que lo han ido exigiendo y que lo han ido ganando en mérito a protestas y alzamientos que se han ido dando a raíz de la historia a nivel mundial y a nivel de nuestro país. Y por ende podemos comprender y podemos definir de esta manera lo que es la seguridad social, que siempre va a comprender la protección de la sociedad, como lo ven ustedes en la imagen, a partir y desde el punto de vista de la salud, el desempleo, aquellas contingencias en temas de invalidez, los accidentes de trabajo, va a precautelar el tema de la maternidad, el tema de los hijos, del asegurado. Entonces, eso es lo que entendemos, ¿no? Esta protección que va a brindar. Por un buen tiempo, como ustedes recordarán en la historia, ha sido el Estado y obviamente el empleador y los trabajadores que han ido cubriendo esto ya a medida de que se va reconociendo sus derechos en el derecho de la seguridad social. Y posteriormente, pues, y lamentablemente porque se trata de un derecho y de precautelar la protección en este tema de la salud y la familia, que el Estado no ha podido, por favor, jóvenes, silencio sus micrófonos, que el Estado no ha podido cubrir ya estas necesidades. Además que el Estado ha malgastado y ha hecho mal uso de los recursos que han generado los trabajadores como tal. Y por ende, pues, estos eh, este derecho solamente ha sido a la fecha es cubierto tanto por el trabajador como por el empleador, ya no por el Estado, por el tema de que el Estado no puede cubrir al 100% estas necesidades o el porcentaje que le tocaba cubrir, que era el mayor porcentaje, y pues por ende en la actualidad vemos las cajas de salud que los recursos son cubiertos por los trabajadores y por el empleador, ya no más por el Estado. El Estado obviamente trata de cubrir las necesidades de la sociedad, de quienes no tienen estos seguros de salud por mediante el SUMI, el seguro para la sociedad y otros seguros que cubre el Estado. Pero como habíamos manifestado y lo vamos a analizar también más adelante, este seguro no cubre todas las necesidades que necesita la sociedad. Continuemos y no nos quedemos ahí. La seguridad social, jóvenes,
Se considera como un instrumento que satisface las necesidades humanas y surge de la capacidad de prevención del individuo y de la solidaridad como valor colectivo. Emerge en la concepción del estado de bienestar y se constituye como un elemento irrenunciable al que todo sujeto tiene derecho, según lo que establece Gerardo Arenas Monsalve. Como lo vemos en la actualidad, si bien es cierto que la seguridad social ha sido reconocido como un derecho plasmado en normativa, regulado por normativa, y refiere también que este derecho es irrenunciable a la seguridad social, porque este tema de la seguridad social tiene mucho que ver con la salud, el bienestar que protege la normativa con relación a las necesidades humanas de la sociedad y que busca la prevención, ¿no es cierto? Entonces, esto está reconocido por normativa y refiere que es irrenunciable para el trabajador. Al momento de que una persona trabaja y cumple un cierto tiempo de trabajo que ustedes lo deben estar viendo en derecho laboral, eh, pues es considerado como un empleado de planta. 90 días, 91 días es ya considerado un empleado de planta. Por ende, que este empleado de planta empieza a gozar de todos los beneficios. Uno de esos beneficios es el seguro de salud en alguna caja de salud donde va a derivarlo el empleador. em, y por ende, obviamente, también va a tener que realizar obviamente de forma inmediata, se le realizan los descuentos por este beneficio que tiene. Continuemos. Según el profesor Danny Peters, refiere y describe a la seguridad social como un cuerpo de arreglos que moldean, dice, la solidaridad entre las personas que se enfrentan a la falta de ingresos o costos particulares, ¿no? Riesgos, estos son riesgos, ingresos provenientes de remuneraciones laborales. Entonces, este señor considera y describe a la seguridad social como cuerpos de arreglo. Ustedes saben que los seguros de salud son contratos que se firman, a eso comprende este señor, cuerpos de arreglos que moldean la solidaridad en los acuerdos, en los contratos que se firman por el tema de salud, pues se van a establecer parámetros de qué es lo que va a cubrir este seguro de salud en especial. Nosotros estamos viendo el seguro de salud entre aquellas personas que trabajan y entre aquellas personas que les van a brindar este bienestar a la sociedad. Eso es lo que quiere decir este profesor Danny Peters. Vamos a irnos con la definición de derecho de seguridad social para comprender esa diferencia entre seguridad social y derecho de seguridad social, que tiene mucha relación, obviamente, pero con relación al derecho de la seguridad social, desde un punto de vista objetivo, refiere al conjunto de normas y principios que ordenan ese instrumento estatal específico de protección de necesidades sociales y específicamente las relaciones que da lugar. Ustedes saben, y lo hemos revisado dentro de la Constitución Política del Estado, a partir del artículo 35, si más no recuerdo, que es el Estado quien debe encargarse de proteger la seguridad social de la sociedad. Y esto lo va a plasmar a partir del derecho de la seguridad social en norma específica que va a regular lo que establece la Constitución Política del Estado a nivel general. Vamos a continuar y referimos que el derecho de la seguridad social en el sentido subjetivo, lo hemos visto desde el punto de vista objetivo, que refiere a la normativa que regula lo que contempla la Constitución Política del Estado, lo que precautela la Constitución Política del Estado, y lo vamos a ver desde un punto de vista subjetivo y refiere que es la facultad, poder, autorización o situación que la norma jurídica confiere y garantiza a las personas para obrar o abstenerse de obrar sobre los bienes o ante las demás personas, a fin de que puedan satisfacer sus necesidades en armonía con el bien común. Esto más que todo es el cumplimiento
que se va a dar de esa normativa que ya se ha planteado y quiénes somos los más indicados para exigir el cumplimiento de esta normativa es la sociedad que está bajo el resguardo de esta normativa, ¿verdad? De precautelar nuestros derechos en el tema de la seguridad social. Vamos a continuar y que además de que se considera como, hemos visto ya la seguridad social como tal, el derecho de la seguridad social desde un punto de vista objetivo de la normativa, desde un punto de vista subjetivo que tiene que ver con el cumplimiento de esa normativa, pero también no podemos dejar de lado que la seguridad social es considerado como un derecho humano y fundamental para la sociedad, desde un criterio material que la seguridad social sea un derecho humano y fundamental es una consecuencia, dice, de ser un derecho necesario para garantizar la vida digna de las personas en comunidad, desde el punto de vista formal por su consagración en tratados internacionales y a nivel constitucional en la gran mayoría de los estados modernos goza de naturaleza de derecho humano. Por ser tan importante, jóvenes, el derecho que se precautela con relación a la seguridad social, esto también ha sido considerado como un derecho humano a nivel internacional. Ustedes saben que, que los estados no son aislados con los otros estados, firman tratados internacionales que van a regular la conducta de la sociedad y dentro de estos tratados internacionales pues está reconocido el derecho a la seguridad social a nivel internacional y que lo hemos tratado también en anteriores clases, ¿verdad? Hemos visto que existen organizaciones internacionales que van a regular que se vayan cumpliendo los derechos reconocidos a nivel internacional con relación a la seguridad social. Inclusive van a prestar orientación técnica, ¿no es cierto?, de cómo elaborar políticas de Estado para poder cubrir con los derechos de la seguridad social. Continuemos entonces, vamos a ver también y manifestar que dentro de esta protección del derecho a la seguridad social existen seguros de salud que atienden a los trabajadores organizados dentro de los esquemas de funcionamiento tradicionales de la seguridad social, que han representado y representan el 20% de la cobertura poblacional, el 80% que está, de esta población está marginada y por lo mismo no cuenta con las garantías mínimas de supervivencia. Habíamos manifestado en anteriores clases que, miren, ha sido este reconocimiento del derecho de la seguridad social o de la seguridad social como un derecho fundamental para la sociedad ha sido ganado mediante protestas y reclamos, alzamientos de la sociedad, de los pueblos indígena originario campesinos a partir de 1952 se va reconociendo esto. Y además de ciertas organizaciones obreras agrarias que, bueno, pues han luchado por estos derechos, pero lamentablemente han sido los menos privilegiados. Se diría en la actualidad que los privilegiados, si se quiere decir así, más adelante vamos a ver el tema de la atención médica que se nos brinda a los supuestamente privilegiados, tenemos una relación obrero-patronal, que contamos con el seguro social y aquellas personas que han luchado por este seguro social lamentablemente han sido relegados, han sido marginados, porque en la actualidad no cuentan con un seguro de salud que sea cubierto por una determinada empresa. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una relación obrero-patronal. ¿Quiénes son estas personas? Las personas que están ubicadas en los pueblos indígena originario campesinos, aquellas personas que se dedican al agro, que lamentablemente a ellos se los considera personas que tienen otro tipo de relación porque son personas que se dedican a la agricultura y no tienen una relación obrero-patronal. Entonces son las personas que, bueno, o se podría decir, como refiere acá en la lectura que les acabo de realizar, que es ese 80% marginado de este beneficio, si se quiere decir así, o de este privilegio de estar, de estar o de gozar de seguro social. Más adelante vamos a analizar si es un privilegio o es un beneficio. Continuemos.
Vamos a ver algunos criterios sobre salud y enfermedad y sobre todo desde el punto de vista, en principio, de la Constitución Política del Estado. El derecho a la seguridad social en Bolivia está consagrado, está precautelado, mis queridos jóvenes, a partir del artículo 35 al artículo 45. Recordarán ustedes que nosotros hemos dado lectura a estos artículos y en algún caso que no hemos podido concluir, se les ha solicitado que ustedes lo vayan revisando. ¿Qué determina dentro de estos artículos la obligación que tiene el Estado de resguardar el capital humano de un determinado país, en este caso Bolivia, nuestro país, y protege la salud de la población, asegurando la continuidad de los medios de subsistencia y la rehabilitación de las personas en situación de incapacidad? El Estado tiene la obligación de brindar protección a la sociedad desde el punto de vista de la salud. El Estado lo que va a hacer es proteger la salud y por ende va a utilizar presupuesto de la nación pues para proteger este derecho a la salud consagrado tanto en la Constitución Política del Estado como en tratados internacionales firmados por países miembros. Continuemos. Asimismo, y ustedes saben desde el punto de vista objetivo del derecho de la seguridad social, no solamente nos quedamos en lo que precautela la Constitución Política como norma madre, sino también que vamos a ir viendo que dentro del derecho de la seguridad social, precautelando la seguridad social de la sociedad, se han promulgado códigos, normas, leyes, decretos supremos con relación a precautelar el derecho de la seguridad social como tal. Por eso refiere esta lectura. Con la promulgación del reglamento del Código de Seguridad Social, mediante decreto supremo 05315 del 30 de septiembre de 1959, se estableció en su artículo 296 lo siguiente: la gestión, dice, aplicación y ejecución de los regímenes de seguridad social estarán a cargo de los siguientes organismos. Aquí ya se va dando este tema de las cajas nacionales de salud y por ende refiere que esta aplicación y ejecución con temas de seguridad, de salud, se van a ir organizando de la siguiente manera, o van a estar a cargo, la seguridad social estará a cargo de los siguientes organismos. ¿Cuáles son esos organismos? Que los hemos visto en la anterior clase. La Caja Nacional de Seguridad Social, que refiere que asegurará a todos los demás grupos y a los trabajadores de la misma caja, que está encargada de la salud. Vemos también a la Caja de Seguro Social Ferroviario, y de ese entonces y los que se han mantenido en la actualidad, tenemos que mencionarlo así porque vemos la historia y lo actual, que asegura a los grupos de transporte ferroviario, tranviario, ómnibus, por mar y agua, además de los de energía eléctrica, gas y empleados de la misma caja. Aseguraba a estos sectores y también a los mismos operadores que daban vida a esa caja, ¿no es cierto? En ese entonces la caja de seguro social ferroviario. Recuerden siempre ustedes que las sociedades, de acuerdo a las actividades laborales que realizaban en la época, en la faz de la historia de nuestra sociedad, pues se han ido conformando. Ustedes saben muy bien, y eso se tiene que quedar en su cabecita, que se han ido organizando, que se han ido conformando. Inclusive muchas de las organizaciones tenían ambientes, muebles, bienes muebles y bienes inmuebles, que posteriormente han ido pasando a manos del Estado y ya no ya no como reconocimiento de patrimonio que era adquirido por estas organizaciones. Entonces, y estas organizaciones van desapareciendo, ¿no es cierto? Y por ende vemos a esta caja de seguro social ferroviaria que pasa a manos del Estado, de la Caja Nacional de Salud específicamente. Vamos a ver la Caja de Seguro Social Militar, que todavía en la actualidad se reconoce, todavía se mantiene, que asegura a todos los militares profesionales cualquier
cualquier sea su grado y su jerarquía, y también asegura a los mismos empleados de la caja. Entonces, así vamos viendo cómo se va desmembrando el tema de la protección del seguro de salud, cuáles van a ser las entidades, las cajas que van a proteger este seguro. Vemos también en la caja de seguro social bancario y ramas anexas que asegurará, dice, a todos los grupos de trabajadores de los bancos, otros establecimientos financieros, seguros privados y empleados de la misma caja. En la actualidad, el tema de la banca tiene un seguro social privado, el seguro bancario, pues que cubre las necesidades de estos sectores por aquella relación obrero-patronal que tienen los trabajadores que trabajan en las entidades, en las diferentes entidades financieras y que tienen una relación obrero-patronal donde ellos ya aportan a los seguros de salud, ¿verdad? Vamos a continuar. Y vemos a la Caja de Seguro Social de Trabajadores Petroleros, que asegura a los grupos de esta rama, trabajadores petroleros, y de las refinerías, también a los trabajadores de transportes de petróleo crudo, refinado, gas natural, por oleoductos y empleados de la misma caja. Este sector de los petroleros hasta la actualidad es uno de los sectores más privilegiados en tema de seguro, en tema de salario. Este sector es el único sector que no, que está fuera de lo que determina la normativa con relación a los salarios que se debe ganar, porque se dice, no, nadie debe ganar más que el presidente. Entonces, este sector petrolero es el único sector que percibe salarios por encima de lo que gana el presidente. Es uno de los sectores más privilegiados, si se quiere decir así. Personalmente no estoy de acuerdo con esta situación porque son salarios exorbitantes y, y que los perciben personajes o individuos que no son bolivianos en alguno de los casos, ¿no? Son extranjeros. Entonces yo no entiendo qué es lo que está pasando en nuestro país, que tenemos que cubrir salarios exorbitantes de personas que no son ciudadanos bolivianos, que pertenecen a otros países, y no entiendo por qué no estamos utilizando el capital humano que tenemos en nuestro país. Inclusive hay una carrera con relación a- al estudio de estos derivados, de estos recursos naturales como es el petróleo. Y yo no entiendo por qué no se está formando, no se está especializando a estos profesionales. eh, y están contratando profesionales de afuera. Ha habido mucha observación, no mucha, había una observación así bien pasajera que se ha quedado así en la nada porque lamentablemente lo que no le conviene al gobierno que salga, eso se queda así nada más. Pero yo pienso que los jóvenes profesionales que se están formando en estas áreas son los que tienen que reclamar y pedir que el Estado contrate a estos jóvenes profesionales. Y que si bien es cierto, puede ser que a veces no analizamos desde adentro, sino tenemos una mirada bien subjetiva de la situación, pero comprendo, se entiende toda la situación. Imaginemos que son especialistas que vienen de otros países, que se han especializado en sus países y que en nuestro país no tenemos ese tipo de especialidades. Pero estos especialistas deberían formar a los profesionales, porque las especialidades se adquieren practicando también, obviamente estudiando y al mismo tiempo practicando. Estos especialistas deberían tener la obligación de formar a nuestros profesionales bolivianos para que posteriormente ellos se queden en esos cargos y estos señores vayan a sus países a trabajar. Entonces, no sé qué es lo que sucede. Hace mucho tiempo estamos trabajando así de esta manera. Como les digo, es el único sector, el sector petrolero, que no cumple las normas que regula el salario de nuestro país. Continuemos. Por favor, sus micrófonos, mis queridos jóvenes. No quiero ver quién es. Nayeli, mi querida Nayeli, por favor, está con micrófono activado. Desactívelo, póngalo en silencio, por favor.
Bien, asimismo, la seguridad social con relación a la prevención de la salud no solo fue reconocido por nuestra normativa madre, no solamente por la Constitución Política del Estado, no solamente por normativa específica que lo regula, no solamente por normativa específica que regula el cumplimiento, sino también, como les decía, en el tema de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se proclama el derecho de la seguridad social, concretamente en su artículo 22, refiere esto ya a nivel internacional en mérito a los tratados internacionales y convenios de los que somos parte nosotros como países miembros, y refiere en este artículo, el artículo 22, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. El tema de la seguridad social corresponde y el Estado y la sociedad em, analiza y refiere con relación a la normativa que el ser humano debe vivir en un estado de tranquilidad, de paz, de seguridad. El ser humano debe vivir feliz, protegido con estos derechos y no preocupados por ellos, que se enferma y no tiene una colaboración de quién va a colaborar con la salud, quién va a cubrir los gastos médicos. Ustedes saben que los gastos de salud son gastos exorbitantes cuando son enfermedades complicadas, que muchas veces la gente no puede cubrirlos. Entonces, se considera a partir de estos tratados y a partir de estas declaraciones universales de derechos humanos que reconocen estos derechos, que es el Estado quien debería cubrir estos derechos de seguridad social, ¿no? Para la sociedad. Entonces, esto está plasmado también en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 22 exactamente. Hemos visto a nivel nacional nuestra normativa máxime, norma específica que regula esta situación, y estamos viendo la norma internacional. Y continuamos viendo la norma internacional y vamos a observar que en el artículo 25 de este mismo, de estos mismos derechos humanos consagrados, refiere el artículo 25, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Miren cómo en este artículo se precautela este derecho también, dice, a un nivel de vida adecuado. ¿A qué entendemos con un nivel de vida adecuado? Que las personas cuenten con los servicios básicos de luz, agua, alcantarillado, vivienda, y que por ende cuenten con una remuneración en mérito a una relación obrero-patronal adecuada que cubra sus necesidades, que lo ha manifestado acá, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo, refiere, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad, añadiendo que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados de asistencia especiales. Todos los niños nacidos en matrimonio o fuera de él tienen derecho a igual protección social. Miren, imagínense en otros países jóvenes, por ejemplo en Alemania y en los Estados Unidos también, aquellas personas que no cuentan em, con un trabajo estable, ¿qué es lo que sucede? El Estado les da un estipendio. Puede ser en alimentación, que les dan cupones para que puedan acercarse a cualquier supermercado y canjearlos por alimentos, con la finalidad de precautelar estas situaciones. En Alemania les brindan un salario
aquellas personas que no cuentan con trabajo. En nuestra realidad es totalmente diferente. Lo único que va a precautelar y lo que ve por conveniente y lo que suponemos que le alcanza al Estado, pues es precautelar el tema de la salud. Por eso nos ofrece estos seguros de salud gratuitos para toda la sociedad, en especial para los niños, porque los niños saben ustedes que tienen derechos reconocidos que están plasmados también en la Constitución Política del Estado por ser personas incapaces de obrar. Y que están bajo la guarda de sus padres o en algunos casos bajo la guarda de algunos familiares. Por eso se reconoce a los niños, ya sea que estén dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, que tienen, dice, derecho igual a la protección social. Este estado de estar, de haber nacido dentro de un matrimonio o fuera del matrimonio, no va a limitar los derechos de los menores de edad, de los niños. Entonces, está reconocido y precautelado la protección social de este sector también, ¿no? Y en todas las materias, en tema de familia, en tema de tienen, los niños tienen una ley que precautela sus derechos, el Código Niño Niña Adolescente, que establece claramente cuáles son sus derechos, además también de cuáles son sus obligaciones. Miren cómo em, convenios, tratados internacionales y normativa que se regula a partir de ellos precautelan estos derechos porque consideran que estos derechos son de vital importancia para el adecuado desenvolvimiento de la sociedad. Similares principios jóvenes fueron incorporados en la Carta de Libertad Europea del 4 de noviembre de 1950, los que finalmente tienen, dice, proyección mundial cuando la Organización Internacional de Trabajo, ya saben ustedes, la OIT, resuelve otorgar a las recomendaciones de la Declaración de Filadelfia la forma de convenio y surge entonces el número 102, conocido por la norma mínima de seguridad social del 28 de junio de 1952, que reconoce los objetivos de acción protectora integral a los que pueden acogerse tanto los países altamente desarrollados como los que se encuentran en proceso de desarrollo, con relación a la protección de la seguridad social que reconoce esta Carta de Libertad Europea, además de la Organización Internacional de Trabajo a nivel mundial, donde establece y refiere recomendaciones que deben cumplir los países miembros y los demás países a nivel internacional. Se ha considerado, mis queridos jóvenes, que a un inicio de los seguros, el reconocimiento de la seguridad social y el aporte de los trabajadores a nivel de nuestro país y México han sido uno de los mejores seguros que se ha podido brindar a la sociedad. Ustedes saben que hemos vivido nosotros el auge de la minería, que ha dejado, ha protegido, si bien es cierto, ha protegido en su momento a los trabajadores, y pues pese a la vulneración de la época, pero en mérito a las protestas se ha ganado ciertos espacios y se tenían recursos para poder cubrir las necesidades de la sociedad. Se aportaba, como les decía, se ha generado patrimonio en un momento de nuestra historia que lamentablemente el Estado lo ha malgastado, no ha sabido administrar estos recursos y por ende todo se ha ido al tacho y vivimos la realidad que vivimos. Los mismos objetivos aparecieron, dice posteriormente, en la Carta Social Europea, perdón, ahí hay un errorcito, lo voy a corregir, del 18 de octubre de 1961 en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas de fecha 16 de noviembre de 1956, asimismo también en la Convención Americana de Derechos Humanos de fecha 22 de noviembre de 1959 y las Declaraciones Iberoamericanas de la Seguridad Social en Buenos Aires en 1972 y en Panamá en 1976, en virtud de las cuales quedó nítidamente establecido que el hombre, por el solo hecho de su condición, tiene derecho a la seguridad social si por tal entendemos la cobertura integral de los riesgos y contingencias y la garantía de los medios para el desarrollo pleno de su personalidad. Seguimos fundamentando lo que
analizamos tanto en nuestra normativa, en esos tratados internacionales, convenios de derechos humanos que se han firmado, donde se han realizado normativas, se ha reconocido el derecho a la seguridad social de la sociedad, ¿no? Que cómo se comprende ese entendimiento de lo que es la seguridad social para la sociedad, qué es lo que precautela, qué es lo que reconoce y cómo lo precautela, ¿verdad? Esta norma a nivel internacional. Vamos a ver el tema de salud. ¿Qué entendemos por salud? Hablamos de y nuestro tema del día de hoy, qué cubre la seguridad social, qué derechos cubre el derecho a la salud. La salud se debe reconocer como una categoría individual y social, parte integrante del desarrollo dirigido a la creación de condiciones para el bienestar de todos y como resultado de las estrategias y las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación que realizan los individuos. ¿Para qué? Para mejorar y mantener la integridad y las capacidades de las personas y de la población, ¿cierto? Entonces es una categoría o característica individual, además de ser social, obviamente, donde se va a reconocer el bienestar, o lo que se comprende es la salud como bienestar, ¿no es cierto? Y que de mérito a ese bienestar de la sociedad, de una persona individual, lo que se va a buscar es estrategias y acciones de cómo prevenir y la salud, de cómo en caso de enfermedad, la recuperación, cómo rehabilitar a estas personas enfermas, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, entiende por salud el estado completo de bienestar físico y social de una persona, ¿no? Es aquel estado en el que se encuentra una determinada persona que consideramos que tiene que ser de bienestar tanto físico y social de un determinado individuo. Lo contrario, pues obviamente no es cierto, es la enfermedad. Continuemos. ¿Quiénes son aquellas personas protegidas por el derecho de la seguridad social con relación a la salud? Son los trabajadores y sus familiares. En este caso, estamos viendo en la imagen al trabajador y a su familia. ¿Y quién es su familia? Pues son la esposa y los hijos. A partir del momento en que el trabajador conforma un hogar, engendra descendencia. En caso de no ser así, ¿quiénes serían los indicados? Los familiares del trabajador por línea directa de consanguinidad. Primero los padres, ¿no es cierto? Pero vamos a tocar en este caso, vamos a ver el tema y entendemos que el Seguro Social tiene por objeto proteger a los trabajadores y a sus familiares en los siguientes casos: en casos de enfermedad, en casos de maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez o muerte, seguros a corto plazo y seguros a largo plazo, ¿no es cierto? Vamos a ver en la próxima clase también qué son los seguros a corto plazo y qué son los seguros a largo plazo. Creo que les he enviado algún videito, no sé si lo han visto, espero que lo vayan revisando. Entonces, esto es lo que va a proteger. ¿A quiénes protege? ¿Quiénes son las personas protegidas? El trabajador y los familiares. ¿De qué los protege? De la enfermedad. En el tema de maternidad se va a hacer cargo de brindar los beneficios a la persona que se encuentra en estado de gestación, con todos los derechos que la norma regula. En temas de riesgos profesionales, en temas de invalidez, en temas de vejez y en temas de muerte. Asimismo, perdón, vamos a ver el sistema de medicina familiar. En el primer caso, está administrado por las cajas, ¿no es cierto? Ya habíamos manifestado y hemos ido mencionando a todas las cajas y que en la actualidad hay muchas otras cajas más. Están las cajas de salud para el tema de los universitarios, la caja universitaria. Entonces, en primera instancia ha sido administrado por las cajas nacionales de salud, que agrupa el 87% de la población asegurada, petrolera, ferroviaria, de las corporaciones de caminos,
o, han habido muchas otras cajas más integrales pertenecientes a las universidades, a las corporaciones de seguro social militar. En un segundo caso, de este sistema de medicina familiar que lo seguimos viendo, los segundos se hallan conformados por dos administradoras de fondos de pensiones, las AFPs y las unidades de recaudaciones denominadas en la actualidad Dirección Nacional de Pensiones, que heredó el activo y el pasivo del ex Fondo de Pensiones Básicas y 36 fondos complementarios y facultativos existentes antes de la promulgación de la nueva ley de pensiones. Ya saben ustedes, y lo había explicado, había recursos en algún momento dentro de los cuales los trabajadores realizaban aportes, compraban bienes que ha sido malgastado por el Estado y por ende pasa en esta segunda fase de este sistema de medicina familiar, pasa a la administración de estos fondos de pensiones, además de las cajas nacionales de salud, de todas las que conocemos. Vamos a continuar con la evaluación de este nuevo sistema de atención médica y diremos que en el contexto de la atención de salud se puede definir como el proceso sistemático y científico de determinación del grado de cumplimiento de una estructura y o de una acción o conjunto de acciones y los resultados de salud obtenidos. Cuando hablamos de evaluación de estos sistemas de atención médica, lo vemos desde este punto de vista, de este proceso sistemático, científico, de cómo evaluar este grado de cumplimiento de esta labor que se les ha brindado a estas cajas nacionales de salud por el tema de descuentos, por el tema de salud, ante la enfermedad de una determinada persona. Y pues son recursos, si bien es cierto, estas cajas son autónomas, pero pertenecen al Estado. Y es el Estado quien pues le va a brindar recursos también para su sustento, además de los aportes que se generan por los asegurados. Por eso referimos que las que pueden ir desde evaluar, por eso es que en algún momento dentro de lo que es la organización de la sociedad, se da una necesidad de evaluar este sistema de salud em, como sistema prestador de servicios a la sociedad. Em, Decimos que independientemente del tamaño del sujeto, toda la evaluación tiene como un marco de referencia el análisis de los elementos de un sistema que vamos a analizar, un sistema estructural de procedimiento y que nos brinde resultados, ¿no es cierto? ¿Quién es el personaje más indicado para analizar esto? Es la sociedad, ¿no es cierto? Que se acoge a estas cajas de seguro y que es atendido al momento de que eh, sufre de alguna enfermedad, ¿no es cierto? Y por ende, em, vamos a ir analizando desde estos puntos de vista de su estructura. ¿Y qué entendemos como estructura de la administración de salud? Se evalúa el propósito de la organización, los recursos físicos, humanos y financieros del mismo y su organización. Todos ellos describen el agente de la atención de salud y que tiene que ver con la cantidad, con la calidad del personal, con el número de médicos por cama, con el número de enfermeras por cama, dentro de nuestra realidad en tema de nuestra historia como tal, y lo vemos reciencito actualmente y lo seguimos viviendo, el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Ustedes han podido observar que los hospitales han colapsado. Nosotros no tenemos, lamentablemente, un adecuado sistema de salud que precautele las necesidades de la sociedad en estos temas de pandemia, donde se ha enfermado la gente con este virus y inclusive los médicos lamentablemente no sabían cómo curar nuestras enfermedades. Han faltado camas, se han colapsado los hospitales, los médicos también han fallecido, la sociedad en general también ha fallecido, se ha enfermado y como
En la primera ola, lamentablemente, los médicos ni siquiera sabían cómo curarnos, qué tratamiento darnos y por ende ha colapsado el sistema de salud y los mismos médicos han ido falleciendo. Entonces, cuando vemos esta estructura y vemos la organización, el tema de los recursos físicos, humanos, tema financiero y tema de organización, pues hemos visto y podemos ver, analizar desde el punto de vista de, mm, de nuestra mirada como sociedad, que somos beneficiarios de este servicio. Por eso les decimos, no sé si es un privilegio, un beneficio, cuando no contamos con médicos, no contamos con enfermeras, no contamos con una adecuada infraestructura en hospitales. Los hospitales han colapsado y pues por ende tendríamos que evaluarlo desde el punto de vista, ya lo dejo al punto de vista de cada uno de ustedes, y pues se evalúa, pero de esta manera, por autoridades competentes. En cada seguro, en cada caja jóvenes existe una dirección em, que va a precautelar este tema del adecuado desenvolvimiento de los médicos con relación a la atención, con calidez, con calidad, además de los principios, ¿no es cierto?, que regulan a los funcionarios públicos. Entonces, cuando uno es maltratado o sufre de mala atención, tiene que dirigirse a esta dirección o a las direcciones de transparencia que existen en algunas cajas de salud y pues denunciar estos hechos para que, bueno, pues al fin y al cabo ustedes tienen que tener certeza y conocimiento de que al menos a las personas que tienen una relación obrero-patronal, a ustedes se les descuenta un porcentaje de su salario para estas cajas de salud. Les doy un ejemplo. En el tema de la Universidad Pública del Alto, la Universidad Pública del Alto tiene el seguro de la Caja Cordis, ha realizado el contrato del seguro de la Caja Cordis. Y la Universidad Pública del Alto es quien más recursos aporta a la Caja Cordis con relación a los asegurados. Porque no solamente estamos en la Caja Cordis, estamos asegurados los de la Universidad Pública del Alto, sino también otros trabajadores que tienen una relación obrero-patronal. Es el empleador quien firma los contratos con las diferentes cajas aseguradoras. Entonces, nosotros tenemos que, nuestro caso, exigimos una adecuada atención, porque aportamos, nos descuentan por acceder a este seguro. Y ustedes también, aquellos que tengan una relación obrero-patronal y que les descuenten a la caja de salud un porcentaje de su salario, exijan una adecuada atención, apersónense a estas direcciones que todas las cajas nacionales de salud tienen para reclamar, para denunciar. Al mismo tiempo estamos evaluando, ¿no es cierto?, una mala atención con relación a los médicos, con relación a la atención de las enfermeras, con relación a la provisión de medicamentos. Entonces, también es nuestra obligación exigir y reclamar ante estas instancias para que se pueda sancionar a aquellos malos servidores en el tema de salud. Esto a partir y desde el punto de vista de la estructura, vamos a ver el proceso y se analizan la serie de actividades que se lleva a cabo por y entre profesionales y pacientes. ¿Cuál es la atención que se les brinda? Se refieren a las actividades del personal y toman en cuenta aspectos de aptitud para aplicar procedimientos. Se puede realizar comparándolas con los manuales de normas y procedimientos o a través de la auditoría médica en todas partes, jóvenes, en todas las instituciones. Debería ser así. Todos los trabajadores que ingresamos a trabajar a una institución pública del Estado, deberíamos tener especialidad en el área. Si estamos hablando de médicos, pues hay médicos de familia, hay médicos especialistas en temas de cáncer, hay médicos especialistas en temas de ver todo lo que refiere al tema de mujeres embarazadas. eh, Hay una serie de especialidades que tienen los médicos y los diferentes profesionales.
es lo que considera dentro de este proceso de evaluación a los, en este caso nosotros estamos analizando a las diferentes cajas de salud y los servicios que nos prestan, ¿no es cierto?, de las actividades que se llevan a cabo entre los profesionales y los pacientes, esa atención que nos dan en mérito a sus especialidades. De la misma forma, miren, imagínense, debería ser en el tema de los funcionarios públicos. Especialistas deberían ir a ocupar cargos importantes para poder colaborar con la sociedad, en mérito a las necesidades de la sociedad. Y no es lo que vemos en la actualidad, ¿no es cierto? Se nombra a dedo a cualquier personaje de la sociedad, nuestros mismos representantes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ellos son nuestros representantes, ellos son quienes deben ir a reclamar porque se protejan nuestros derechos y nuestras garantías reconocidos en la Constitución Política del Estado, además de los derechos reconocidos a nivel internacional en mérito a tratados internacionales que firmamos como países miembros, pero lamentablemente ellos están sujetos a un partido de gobierno y no les interesa la seguridad de la sociedad. Lo único que les interesa, o bueno, pues es tú levantas la mano por esto, tú apruebas esto, y no lo que le interesa a la sociedad. Tanto los diputados y los senadores jóvenes son elegidos por voto de la población. ¿Por qué los elegimos así? Porque se supone que nos van a representar, que van a exigir y reclamar por nuestros derechos, pero lamentablemente ellos reclaman y exigen los derechos de un partido de gobierno de turno. Ahora bien, de la misma forma, en el tema de la representante de la Defensoría del Pueblo, yo recuerdo a esta señora que salió ya, que se volvió a presentar, que esta señora precautelaba por los derechos de un partido de gobierno y no por los derechos de la sociedad, por las vulneraciones en el tema del acceso a la justicia, en el tema del acceso a la salud, en el tema de la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales por diferentes instancias, ya sea de gobierno o entre la misma sociedad. Entonces, no ha precautelado esos derechos, no ha luchado por esos derechos. ¿Por qué? Porque son personajes elegidos a dedo, puestos en esos puestos a dedo. Tú le dicen, tú vas, y tú lo que vas a hacer es precautelar lo que nosotros vamos a, ¿cómo les diría? Lo que nos conviene a nosotros y se olvidan de precautelar el derecho de la seguridad de la sociedad. Bien, Doctora, doctora. volvemos. Sí, adelante. ¿Quién? A ver, Sí, vamos a ver quién es. Adelante, mi querido Juan Ángel. sí, doctorita, perdón, que le he estado escuchando atentamente, ¿no? El proceso, el desarrollo en sí, ¿no? De lo que es la seguridad social. Y también le he estado escuchando atentamente acerca de la seguridad social que más implica en el tema salud, ¿no? Y viendo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, también tengo que entendido también algunas prioridades como es el trabajo, familia, salud, bienestar, vivienda, ¿no? Que abarca lo que es la seguridad social. Ahora, mi pregunta, ¿no? En teoría, según también nos amparan las leyes internacionales, resoluciones internacionales, leyes que tenemos en el Estado, donde dan prioridad. Mi pregunta es esta, ¿no? Eh, existe un sistema, supongo, ¿no? Por ejemplo, en el Ministerio de Salud, eh, o personas encargadas en el área de salud, como dijo que usted es la Caja Nacional, que es independiente, pero es el Estado es el que financia. El, existe, como por ejemplo, cuando colocan en la Gaceta, ¿no? Digamos, sacan una resolución donde indican, ¿no? Por tal motivo, tal, explicando. Yo digo, en el Ministerio de Salud existen proyectos, planes, una evaluación, un estudio general acerca de lo que es la sociedad, por ejemplo, tema salud, ¿no? Y el tema de la distribución económica, si necesariamente es prioridad o existen algunas prioridades de acuerdo, ¿no? Al momento. Por ejemplo, año pasado ha sido la prioridad más terrible, que es el tema de pandemia, ¿no?
Entonces, ¿existen ese tipo de modelos, políticas o sistema de salud que esté plasmado en algún documento para poderlo evaluar, doctora? Bien, gracias, mi estimado estudiante. A ver, dentro de lo que es la organización del Estado, ustedes saben que el Estado se organiza en órganos para una adecuada administración de la sociedad, ¿no es cierto? Y dentro de estos órganos está el órgano ejecutivo, y que dentro del órgano ejecutivo pues están obviamente eh, el presidente, el vicepresidente y toda la conformación de el presidente y toda la conformación de, de sus ministerios. Dentro de ellos está el Ministerio de Salud. Todos los ministerios jóvenes tienen que em, generar políticas de Estado con la finalidad de cumplir una finalidad. ¿Por qué existe el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud lo que va a hacer es precautelar los derechos de la ciudadanía en tema de salud, para lo cual, ¿qué tiene que hacer? Generar políticas de Estado con los recursos que se les va a otorgar y precautelar que estos recursos que se otorga a las cajas nacionales de salud, además de los recursos que brindan los trabajadores, porque los trabajadores realizan un aporte mensual, ¿no es cierto? Y que algunos nunca inclusive han utilizado el seguro. Entonces, existe necesariamente el Ministerio de Salud tiene que generar políticas de Estado, el adecuado manejo de los recursos económicos que se le ha generado con la finalidad de que proyecte estas políticas de Estado con el fin de brindar bienestar dentro de de la salud de la sociedad. Existe. Lo que pasa es que lamentablemente, como les decía, lamentablemente hay personas que no están identificadas con la sociedad o que son personas que pertenecen al partido de turno, que a lo que ingresan no es a administrar estos recursos, sino a robarse los recursos y no precautelan de forma adecuada la seguridad de la sociedad en el tema de salud. Existen recursos tanto del Estado como de los mismos trabajadores que van ingresando a las diferentes cajas de salud y que estas cajas igual tienen que administrar, ¿no es cierto? ¿Cómo tendrían que administrar esos recursos? Tendrían que pues ver las necesidades de la sociedad. Ah, bueno, tema de tratamiento de cáncer. No tenemos esta maquinaria o o estos médicos especialistas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque cada institución genera un POA, ¿no es cierto? Un plan operativo anual de todos los gastos que va a realizar en la gestión, cómo va a utilizar los recursos que percibe y los tiene que utilizar pues en bien de la sociedad, en este caso en tema de salud, esos recursos que percibe a partir del Estado, a partir de los aportes de los trabajadores, pues lo tiene que em, administrar de forma adecuada en las necesidades para el sistema de salud. ¿Por qué creen que los médicos realizan paros, protestas? ¿A quién le exigen? Al Estado. ¿Y quién es el representante del Estado en el tema salud? Es el ministro de Salud, ¿no es cierto? Entonces a ellos se les exige más profesionales porque ellos dicen ya no abarcamos más, ya no contamos con profesionales, la gente se enferma, no tenemos profesionales en esta área, en esta área, en esta área. ¿Y quién es el encargado de brindarnos estos ítems? Es el Estado, por mediante el Ministerio de Salud. Dentro de todos los ministerios jóvenes hay una instancia de transparencia en donde uno puede denunciar. Ahora, otra forma también de controlar este tema es el control social de la sociedad. ¿Cómo se están administrando nuestros recursos? Todos aportamos, ¿no es cierto? Bueno, menos el área informal, pero los demás sí aportamos, sí nos descuentan a nosotros. Tema de impuestos, se paga impuestos, o de lo contrario nos están sancionando. Los ingresos, a ver, que tiene el Estado, los más fuertes, son por el tema de los hidrocarburos, el tema de los minerales, el tema de los impuestos, a nivel departamental, a nivel nacional.
Es por esos recursos que tiene ingresos el Estado, ingresos económicos al Tesoro General de la Nación. Y obviamente algunas ayudas, apoyos internacionales, en mérito que somos miembros de ciertas organizaciones, ¿no es cierto? Pero lo grueso le entra por tema de hidrocarburos, tema de minerales, tema de impuestos al Estado. Todos generamos, pagamos impuestos por todas las transacciones que realizamos en los bancos, en los supermercados, en los descuentos que se nos hacen por los diferentes aportes, en tema de pago de impuestos como profesionales, que pagamos un determinado impuesto a las utilidades que tenemos, que nos ingresan, facturas que emitimos, facturas que recibimos. eh, la sociedad es quien genera estos ingresos para el Estado. Entonces, nosotros, mediante el control social, tenemos la facultad de exigir cómo se están utilizando nuestros recursos. Pero, ¿qué es lo que sucede en la actualidad? La sociedad está ocupada, la sociedad pertenece a un partido político de turno, que va a aprobar todo lo que ellos digan que están haciendo por la sociedad es perfecto, pero en la realidad nosotros no lo vemos así. Nosotros vemos una escasez en el tema de prevención de salud, una mala atención, no hay médicos especialistas, no hay camas. Cuando uno va en el tema de la pandemia, hemos visto la gente ha muerto en las puertas de los hospitales porque no habían camas, no habían médicos especialistas en estos temas, no hay investigación científica en nuestra sociedad. Lamentablemente no se exige esa formación que debería exigírsela en las universidades para investigar cómo curar estas enfermedades, para generar vacunas, curas para estas enfermedades, porque lamentablemente es así. Uno se enferma y cuando tú no sabes qué tienes, el médico empieza a investigar, te empieza a hacer ciertos análisis para poder ver qué es lo qué enfermedad tú tienes, para poder recetarte medicamentos que van a coadyuvar, que van a colaborar con tu recuperación. De la misma manera debería haber científicos, en este caso, sobre todo de la pandemia, no sabíamos cómo curarnos, los médicos no sabían qué medicamentos recetarnos, y pues por ende la gente ha empezado a fallecer. No teníamos los hospitales colapsados y ahí hemos visto que lamentablemente en tema de salud nosotros como país no estamos preparados. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Si las entidades de gobierno y las mismas instituciones o las direcciones de transparencia están designadas por las autoridades a dedo. Estos señores a nosotros no nos van a representar, nosotros mismos nos representamos. Tema de justicia es lo propio. Yo estoy haciendo un doctorado y estábamos discutiendo el tema de la administración de justicia, donde se dice que para reformar la justicia debemos reformar la constitución política del Estado, reformar toda la organización estructural del tema de la administración de justicia. Desde el punto de vista, refiere a que profesionales probos, profesionales con amplia experiencia, eh, estén en esos cargos. Lamentablemente no es así, ¿no es cierto? O si es que hay profesionales probos que en la actualidad tienen que ingresar por algún favor que les hace el gobierno de turno para designarlos a dedo y luego ese favor se los van a cobrar. Va a ser o va a realizar una adecuada administración de justicia aquella persona que le debe un favor al Estado por haberle puesto en ese puesto. ¿Va a realizar una adecuada administración? No. Por eso en quienes tenemos confianza, en quienes van a cambiar esta sociedad podrida, esta administración pública de todas las necesidades del Estado, de la sociedad. ¿Quién va a cambiar? Son ustedes, los jóvenes, los niños, porque lo demás todo está podrido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo personalmente refería en tema de justicia y decía, hay una propuesta en otros países de los juez robots, que ellos iban a administrar justicia al pie de la letra. Obviamente eso va a ser, es un exceso, pero ante lo que estamos viendo, ante la mala administración de justicia, la mala administración de salud, la mala administración de los servicios que nos tiene que brindar el Estado, ¿qué hacemos? ¿Y qué es lo que decía mi docente? Rebelión,
La sociedad tiene que rebelarse, la sociedad tiene que exigir que se cumpla, como nosotros tenemos ese derecho del control social, de exigir al Estado que cumpla con las obligaciones que tiene con relación a la sociedad, en este caso, en nuestra materia, el derecho de la seguridad social. Desde el punto de vista, estamos analizando hoy día la salud. Nosotros debemos exigir qué se está haciendo con nuestros recursos, cómo se está administrando nuestros recursos en tema de salud. Porque lo demás, jóvenes, todo está podrido, lamentablemente. ¿Por qué? Porque son cargos que se han designado a dedo, eh, de las instancias que nos tienen que proteger, no protegen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque están devolviendo favores a quienes les han puesto en esos cargos. Y como Doctora, decía la señora Galindo, con esto concluyo, no me presento a defensora del pueblo, yo tampoco me he presentado porque no estoy de acuerdo que manosee mi currículum para validar algo que ya está, algo que es ilegal, porque ellos ya tienen a su candidato, ellos ya tienen a la persona que van a nombrar como defensor del pueblo. Y uno como profesional tiene ese sueño, ¿no es cierto? Me he formado en la Universidad Pública del Alto, he estudiado 5 años, trato de especializarme, realizo maestrías, diplomados, ahora doctorado, para estar, para ser competitiva. Pero ¿qué voy a ir a competir yo cuando ya sé quiénes van a elegir, quiénes son mayoría en los espacios donde van a elegir a estas autoridades? Ya sé que tengo que pagar $10,000 para que me nombren juez. ¿Qué puedo hacer ante esta situación? No me presento porque no quiero que mi currículum sea manoseado por personas que ni siquiera lo van a valorar y van a elegir a cualquier persona. No sé, a ver, veremos también a quién van a elegir. Tal vez elijan a una persona proba, a una persona con experiencia en derechos internacionales, en derechos humanos, que de verdad luche por los derechos de la sociedad. Adelante, ¿quién es? Adelante. doctora, no, sí, se necesita un profundo análisis porque en nuestro país totalmente estamos mal en todo, hasta en educación. Entonces, se necesita un análisis profundo, doctora, porque así nomás podríamos cambiarlo, si no, no se puede, tal vez hasta yo estaba pensando hasta privatizar la salud, porque tal vez de esa forma podríamos mejorarlo, pero hay que verlo, un análisis profundo. Pero doctora, ya es 10:36, tenemos otra clase, Sí, doctora. sí, 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 sí. Estamos terminando en esto. A veces uno se emociona. Espero que ustedes, lo único que me interesa es que ustedes estén entendiendo. Aprendan a ser críticos. Le debo, mi querido Oscar, la respuesta al amparo constitucional que usted decía ante otro recurso ante la vulneración, ¿no es cierto?, que nos brinda también la Constitución Política del Estado. Estamos quedando en el proceso y posteriormente ya estamos terminando. Son dos subtitulitos que lo termino en la próxima clase, mis queridos jóvenes. Y pues estaríamos quedando acá en resultados. Que tengan una bella jornada. Mil disculpas por extenderme. El docente ya debe estar en plataforma, así es que yo me despido. Cuídense, por favor. Estamos en contacto. Vuelvo a enviar el tema de los grupos, que solamente que creo que he corregido 2 o 3 grupos nada más. Si es que hay alguna observación por el grupo de WhatsApp. Tengan una linda jornada. Dios los bendiga. Cuídense, mis queridos jóvenes. Respeten para que los respeten. Amen para que los amen a ustedes también. Colaboren siempre con la sociedad. Sean empáticos con la sociedad, mis queridos jóvenes. Y así vamos a ir mejorando poco a poco este, este tiempo que nos toca vivir, que es horrible, que lo vemos cada día. Bien, me despido, mis queridos jóvenes. Cuídense. Hasta la próxima clase. Muchas gracias, doctor.